Hola, nosotros somos el equipo número 3, el cual está conformado por Cari, por Britney y por mí. José Menéndez proviene de La Habana, Cuba. Hasta 1959, con la llegada del régimen de Fidel Castro, decide mudarse a Chicago, donde 2 años más tarde contrae nupcias con Kitty Anderson, madre de los hermanos Menéndez. Pasando a la década de 1968, nace su primer hijo de Kitty y de José, llamado Lyle Menéndez, y 2 años más tarde, en 1970, nace el segundo llamado Eric. Kitty, al tener a su segundo hijo, Eric, decidió dejar su vida de profesora de instituciones y dedicarse por completo al hogar y a sus 2 hijos. Lyle y Eric tuvieron vidas bastante fáciles y accesibles desde que nacieron, ya que su papá fue accionista de una disquera y productora musical y de interpretación de cine bastante famosa por esa década de 1970, que hacía alrededor de $14 millones por año. Desde muy chico, su padre junto con su esposa Kitty fueron bastante exigentes en su excelencia académica tanto para Lyle como para Eric, y en su excelencia deportiva también fue el que los introdujo al tenis a una temprana edad. Tras entrar a universidades más prestigiosas del país, se mudan a Calabasas, California, donde empiezan a forjar una vida. En ese entonces empiezan a tener delirios menores por robo. Hasta meses más tarde deciden robar más de $200,000, entre esas cosas materiales, los cuales salieron ilesos por el apoyo del padre. Es ahí donde deciden mudarse A la residencia de Beverly Hills. La familia Menéndez aparentaba tener una vida perfecta, sencilla y contempladamente normal. Incluso se puede notar en una de las figuras de colección de básquet que ellos salen hasta el fondo, y esa fue considerada una carta bastante prestigiosa y difícil de conseguir, ya que fue valorada en más de $2 millones por el mismo caso tan trágico que pasó y por lo famoso que se hizo su contexto del juicio. Hasta la fecha, se dice que fue una familia normal y completamente perfecta hasta el día de los hechos, en el cual empezó desde que Lyle, el mayor, entró a la Universidad de Princeton. Fue una de las universidades más prestigiosas de la Ivy League del país, en el cual empezó a tener problemas de actitud y un problema por haberle copiado en un examen que fue suspendido por 1 año por completo. Ahora pasaremos al día de los hechos. Lyle y Eric salieron a un festival de comida en Santa Mónica e incluso fueron a ver Batman al cine. Al llegar a la residencia en Beverly Hills, encuentran la escena del crimen en la cual se encuentran sus papás asesinados y deciden dar aviso a las autoridades, es decir, al 911. What's the problem? What's the problem? Kill my parents. Pardon me? Don't kill my Después de la llamada al 911, encuentran los cuerpos, la policía asiste y se dan cuenta que el cuerpo de la madre tuvo 10 disparos y quedó desfigurada de la cara, y el papá recibió 6. Estos hechos fueron el 20 de agosto de 1989 e empieza a iniciar la carpeta de investigación. Duraron alrededor de 7 meses en investigaciones y durante este tiempo los hermanos Menéndez gastaron abismal dinero. Una de las tantas carpetas de investigación que quedan registrados fueron una serie de sesiones seguidas con el psicólogo que tuvo Eric, ya que sufría de pesadillas. En la última sesión finalmente confiesa que él, junto con su hermano Lyle, fueron los autores de la muerte de sus padres. de los hermanos, el psicólogo grababa las sesiones y lo que detonó que el psicólogo rompiera su juramento de ética fue que lo amenazaran con matarlo si es que decía alguna palabra. Finalmente, el 7 de marzo de 1990, Eric y Lyle Menéndez fueron arrestados, ya que esperaron a que Lyle volviera de un torneo en tenis que tenía de Israel. Pisando este establecimiento aeroportuario, fue detenido, junto con su hermano. Llegaron a la casa de sus padres armados y entraron al cuarto principal. Primero dispararon al padre, quien estaba dormido y murió. Sin darse cuenta de lo que ocurría, murió instantáneamente. Luego atacaron a su madre, quien intentó escapar, pero fue alcanzada por un disparo en la pierna y la hizo caer. Cuando se quedaron sin municiones, recargaron las armas y regresaron para dispararle nuevamente, incluyendo un impacto en el rostro que la desfiguró y terminó con su vida. Tras el crimen, se bañaron, se cambiaron de ropa y salieron como si nada hubiera pasado, asistiendo a una película y a un festival de comida en Santa Mónica. Ahora pasaremos a los hechos del juicio desde que se comenzó su arresto hasta el último día que se apeló su condena en el 2024. Desde aquí inicia todo el proceso judicial de estos chicos. Ellos contratan a una abogada llamada Leslie Abraham,
la cual pide $1 millón de entrada solo para representarlos y lo pagan, y de ahí empieza toda su representación hasta el final de los juicios. Este caso se volvió supremamente mediático ya que todo el mundo quería saber qué es lo que estaba sucediendo. Incluso en la primera audiencia se aceptaron las cámaras y los medios, las cuales duraron 4 horas dentro. Lo que dijeron y las evidencias que presentaron los hermanos, que su razón para asesinar a sus padres fue el abuso psicológico, verbal y sexual y constante que tenían desde pequeños. Es decir, su papá constantemente los violaba, que empezó desde Lyle y terminó con Eric. Y no solamente abusaba de él verbalmente, sino que físicamente desde pequeños, y en muchas ocasiones la mamá supo de esto y fue muy permisiva y no tuvo remedio para detenerlo. Los juicios duraron alrededor de 5 meses. En los juicios plantearon información y evidencias de drogas, abusos y restricciones por parte de los papás hacia los hermanos. Durante los 4 meses de audiencia y presentar sus pruebas, empiezan a haber inconsistencias, como cuando las notas del psicólogo fueron presentadas y tenían contrapartes de no registro de abusos. Fue un juicio mediático que llegaron a no definir nada en el jurado, ya que se encontró la controversia de asesinato en defensa por daño psicológico u homicidio en tentativa. Finalmente, en el año 1995, 1999, 2003, 2005 y 2008, intentaron apelar su condena pero fue rechazada. Tras su sentencia, fueron separados en diferentes cárceles e incluso por el cargo de prisioneros peligrosos fueron aislados de los demás convictos. Finalmente, en el 2018, fueron trasladados en la misma cárcel. En 2009, ambos hermanos se casarían durante su condena. Y nuevamente, en el 2024, se está tratando de abrir el expediente de caso tratando de apelar un nuevo juicio por su conducta.